106.5. Son las 9:10 antes de Eure. Hay una primicia, Mauri. Primicia, Mauri. Primicia del Sol de la Mañana. Primicia del Sol de la Mañana. La prolongación o extensión del plazo por parte de Migración y por parte de las autoridades dominicanas viola la Constitución de la República y va a ser recurrida por ante el Tribunal Constitucional, porque la propia ley establece, que es un año, sí, y lo estableció el Congreso Nacional, y por lo tanto hay una violación a la Constitución. No puede extenderlo ni la Cancillería, ni el Ministro de Interior, ni ninguno de los actores ahí presentes. La extensión, a menos que el Congreso, a menos que el Poder Ejecutivo no se haya convertido en legislativo, hay una una violación a la Constitución en esa extensión del plazo. Por lo tanto, hay una violación flagrante a las normas constitucionales de la República Dominicana. ¿Se le puede dar carácter de primicia? Claro que eso es primicia. ¿Quién lo va a recurrir? Yo no estoy diciendo. Bueno, vamos a ver qué lo va a recurrir. Es una primicia. Es una primicia. Es una primicia. Aunque estemos fanatizados, algunos tenemos que admitir que ahí hay una violación. Es decir, la ley establece un año. Pero yo no estoy hablando del contexto. Hay una ley. Yo estoy hablando de la hacer? posición del panel, que sabemos Sí. cuál es. Está dividido esto aquí. Sí. No, esto no está dividido porque la ley es la ley. Es un año lo que establece. Bueno. Ahora, yo me refiero el tratamiento de primicia. al abordaje del tema. Pues sabes que la primicia eso hay que respetarlo. No, pero es una Después la primicia. audiencia, Pero es una la primicia. primicia. Va a ser recurrido. Sí, lo que pasa es ¿Quién lo va a recurrir? La ¿Quién lo va a recurrir? Sí, pero ¿quiénes? ¿Quién lo va a recurrir? Oye, varias organizaciones. No, varias, hay mucha gente. No, pero varias organizaciones. Bueno, pero señores, busquen pero ahí dio la primicia ya. a Vincito Vamos, Carrillo vamos, Semán vamos, Yo no, y busquen. simplemente yo hice vámonos una con- pregunta. Oye, de la hay varias organizaciones Él patrióticas. leyó la ley más que incluyendo, nosotros. es más, a mí. yo voy a Dio la estar Pero ahí. el hecho. Una de las noticias más importantes de esta semana, la extensión del plazo, el hecho de que a 24 horas ya surjan organizaciones que van a recurrir, eso ¿Cuál es es la noticia? importantísimo. Lo que yo pregunto. Que eso es Sí, inconstitucional Que y es lo van a recurrir. inconstitucional, que eso es el Congreso Vamos a que lo esperar, puede vamos a dar más extender. detalles. ¿Quién es que Eury lo va a Cabral. recurrir? Bueno, Ya es cuestión varias de horas. organizaciones, tú lo verás Eury esta Cabral. semana. No te dejes presionar. Eury Cabral. Eury, regálame El 30 racismo segundos. tiene ¿Sabes por qué? ideología. Porque Julio se llevó el ¿Dónde está el racismo? comentario No, antes de pero por terminarlo. favor, El racismo No, pero de vamos plátano, con él. de guineo. Solo recordarle al Ministerio de Medio Ambiente y a la autoridad en sentido general que Francisco Peña, cuando justificaba su vertedero escondido, él decía, yo no puedo decirlo, porque si yo digo dónde está, me meten preso. Lo que quiere decir que yo estoy pensando mucho en los ríos y En las la zonas cañada de naturales, en las cañadas de Guajimía, de No, esas y en zonas. y en el riego sanitario, ¿qué Todo lo que esté significa? cerca de ahí. Eury Medio Cabral. ambiente. ¿Cuál Eury riego Cabral. sanitario? Gracias al Dios Todopoderoso, a Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía, permanentemente y como siempre inicio con la palabra de Dios. Proverbios 17:9. Vamos a ver, pues esta sociedad está muy compleja. Dedicado a todos nosotros, incluido a mí también, a todos nosotros. El que perdona la ofensa Anda, cultiva ¿ya el tú lo dijiste amor. antes de ayer? No, ese no. Y el que insiste en la ofensa divide a los amigos. ¿Y por qué tú señalas a José cuando dices Por eso? Pero, ¿viste? Fue especial de amor, de cariño. Vamos a darnos amor, todos, que eso es lo fundamental. Te voy a dejar pasar ese, porque es neutro. No importa cuál sea, siempre yo sé que te llega a tu corazón y tú lo razonas. Y lo... La Biblia no fue escrita por gente que vivía en cuevas. No, la Biblia fue No, escrita una por recopilación Dios. de crónicas. De Dios, fue escrita por Dios, inspirada por Dios. Muchas a mucha parábolas gente. y cosas. Miren, en el almuerzo semanal del periódico El Caribe, la encargada, la representante del Banco Interamericano de Desarrollo, Charlie, hacía una referencia esta mañana y me decía que evaluar esas declaraciones porque ciertamente cuando usted ve que un organismo internacional de la categoría y de la dimensión y de la relación con República Dominicana como el Banco Interamericano de Desarrollo dice algunos elementos de la economía dominicana, eso lógicamente tiene que ser destacado. Y sobre todo lo que ella dijo y cómo lo dijo. ¿Qué dice Flora Montealegre, que es la representante del BID de nuestro país? Que en los últimos 15 años, hasta al preguntarle, ¿qué usted piensa de la economía dominicana? Voy a citar textualmente 2 párrafos de ella, breves. La primera que dice es, mira, le dice a la periodista Sandra Guzmán del Caribe que le hizo la pregunta, los números son lo que son. La República Dominicana ha venido creciendo de manera sostenida más que cualquier país en América Latina. No en los últimos años, sino que es una historia de década y media.
Es decir, en los últimos 15 años, dice el BID, nosotros hemos constatado que la economía dominicana va creciendo. Y va más lejos. Segundo, dice, he visto un crecimiento económico, dice ella, que es envidia para otros países de la región que mantienen su crecimiento estancado o cayendo. Y eso es una gran verdad. Por ejemplo, cuando uno ve la última década, pero sobre todo yo destaco que es lo que la gente tiene más reciente, el presente gobierno del presidente Danilo Medina, que tiene 4 años de ejercicios. Esos 4 años. Veamos el funcionamiento de la economía esos 4 años, que lógicamente da la imagen de lo que está pasando en la economía dominicana. El primer año real de ejercicio del presidente Medina fue el 2013, porque asumió en agosto del 2012, ya prácticamente nos queda solamente el último trimestre del año. Usted no puede valorar ese año como el año del presidente Medina, sino a partir del 2013, que es el ejercicio global. Ese año creció 4.1 la economía, en medio de una situación grave para América Latina. En el 2014, su segundo año, creció un 7.1%, la economía de más desarrollo en América Latina. O sea, junto con Panamá, estábamos peleando ahí, por escasos puntos le pasamos. En el 2015, 7%. En el 2016, 6.6%. Como promedio, la economía dominicana en los últimos 4 años ha crecido un 6.2%, cuando el promedio de toda América Latina no alcanza un 2%. Es decir, es una economía que lógicamente ha demostrado un crecimiento, un buen manejo, un criterio de desarrollar todo lo que tiene que ver con la producción y con el gobierno correcto y coherente. Por eso dice ella que evidentemente el BID tiene que sentir que esta economía, los datos hablan, porque ellos se llevan por datos específicos. Podremos discutir si eso se ha repartido bien o no, eso es otra discusión. Pero lo que muestra para un organismo internacional que es fuente de financiamiento y fuente de inversión, porque eso es lo importante, no lo está diciendo, no es aquí que estamos discutiendo en el panel, o no es un economista de la oposición o del gobierno. Estamos hablando de un organismo que canaliza, primero, muchos préstamos para proyectos de desarrollo con tasas bajísimas, porque los organismos multilaterales no prestan como los otros bancos, no. Es básicamente una cooperación, desarrollo con tasas bastante bajitas y muchas veces hacen donaciones de la parte que ellos hacen de esos préstamos. Es decir, es este organismo, pero además que canaliza muchas inversiones, porque todas las que son los organismos que llevan inversión a cualquier país del mundo buscan las opiniones de estos organismos para ver dónde su inversión vale la pena. Entonces, que Sofía Montealegre, Flora Montealegre, representante del BID, haya dicho que nuestra economía tiene década y media creciendo de manera sostenida, que es una economía que tiene una serie de retos importantes, pero que se mantiene creciendo a pesar de lo que pasa en América Latina, es muy importante. Y entonces destacaba ella 3 elementos donde, desde su punto de vista, el BID va a poner más esfuerzo fruto de esa realidad que encuentran. ¿Cuáles son esos 3 elementos? El primero es el fortalecimiento del capital humano, es decir, que ese desarrollo, que ese crecimiento se convierta en desarrollo, porque usted puede tener una economía creciendo mucho, pero si no lo sabe distribuir, sobre todo en sectores como importantes, está pasando aquí. Ella dice salud, educación y salud, educación y enfrentamiento de la miseria. 3 elementos que el BID tiene una gran cantidad de planes que dice que el gobierno le está desarrollando de manera correcta. Uno de los que destaca, dice, nosotros ella somos dice parte. eso, dice que lo está desarrollando de manera correcta. Dice, porque del crecimiento, el crecimiento no hay mucho cuestionamiento. Ella el tema dice, está en cómo se gestiona ese crecimiento. Ella dice que el gobierno le está gestionando bien y que ellos están junto con el gobierno en algunos aspectos. Por ejemplo, dice, el pacto educativo. Dice, la educación, aquí ha habido una gran transformación, eso lo reconoce todo el mundo. Pero ella dice, ¿cuál es la orientación? Hemos logrado una inversión grande, que es lo que hace falta en un primer momento. ¿Cuál es el segundo elemento? Yo comparto totalmente ese planteamiento de ella, de la representante del BID. Ella dice, este momento ya no es solamente para seguir desarrollando infraestructuras. O sea, ya hemos logrado una gran inversión y mucha infraestructura. Ahora hay que ir a la cualificación del personal humano. Pero a partir de que ella es una funcionaria tan alta de un organismo multinacional, ¿qué criticó? Porque lo del crecimiento 15 años ya eso es No, ella dice que una de las limitaciones es que tiene que... ¿Qué está haciendo mal el gobierno que debe mejorar? ¿Qué dijo del endeudamiento, por ejemplo? Ay, hay que pagar ella no habló de 4.000 millones esta semana. Ella no habló... No, 400 millones esta semana. 400, yo estoy destacando lo que ella no habló del endeudamiento, por lo menos en la declaración que vimos. Ella no habló del endeudamiento, ella habló de lo que... Porque el BID no tiene que ver directamente con el endeudamiento.
El recuérdese que el BID es desarrollo. Pero ella habló de ¿cuáles elementos criticó? La economía. No, claro, pero ella no puede analizar la economía. Pero no le preguntaron. Pero oye, ella no puede. Le preguntaron. No, ella no puede hablar de lo que no le preguntaron. No, ella le dijeron, ¿qué usted piensa de la economía? Ella destacó. No podemos tener eso una fue burbuja. eso fue a Miren pedido. lo que dice ahí la primera plana. ¿Qué dice? Pero ella destacó. El gobierno deberá pagar esta semana 400 millones Está de bien, dólares. pero la deuda es otra discusión. Y es el 11% del servicio de la deuda para este año, tiene 3.000. Ok, yo no quiero destacar. Está bien, pero yo estoy destacando. Algo tan delicado. Perfecto, yo estoy destacando lo que creo destacable. El que quiera destacar otra cosa, bueno, lo destaca. Pero ella no habló de deuda, por eso yo no hablo de deuda. Pues si ella habla de deuda, yo me refiero a la deuda. O sea, yo estoy hablando de los aspectos que ella destaca. ¿Cuál? Crecimiento de la economía. Segundo, fortalecer el capital humano. ¿Qué es el capital humano? Hemos logrado un gran desarrollo en educación, pero hay una limitante, dice ella. Ahora, la orientación no debe seguir creando infraestructura, sino desarrollar la cualidad, la calificación del personal humano, que es el reto del gobierno. No hablo de aumento de impuestos progresivos. Voy a hablar de impuestos ahora. Ella habló de ese otro elemento. Estoy hablando de tres. El fortalecimiento del capital humano. El otro tema de estabilidad que va incluido una reforma fiscal. Ella habló de una reforma fiscal. Dice que ha estado trabajando con el gobierno dominicano en los últimos años para un fortalecimiento de la administración tributaria. ¿Por qué? Porque ella entiende que el pacto fiscal, recuerden, ya el pacto educativo está discutido, es en función de lo que son las prioridades establecidas en República Dominicana. ¿Cuáles son? Primero, el pacto educativo, segundo, el pacto fiscal y tercero, el pacto eléctrico. Ella se refirió a esos tres elementos en función de la visión del Banco Interamericano de Desarrollo. En cuanto al capital humano, seguir desarrollando programas para enfrentar la miseria, seguir desarrollando programas para cualificar cada vez más la educación. En cuanto al aspecto de estabilidad macroeconómica y de reforma fiscal, hay que seguir fortaleciendo la administración tributaria. Dice que ellos le han dado un gran ayuda sobre todo al área fiscal del gobierno. ¿Para qué? Primero, para bajar la evasión, que es también uno de los grandes retos nuestros. Bajar los niveles de evasión. Ellos plantean, lógicamente, la misma teoría que hay en América Latina de aumentar, de alguna manera, la presión tributaria. Es decir, República Dominicana tiene un 14%, el promedio de América Latina es un 22%. Ella dice, como dice la mayor parte de los economistas, que eso es un reto importante, pero lógicamente eso es un proceso. Entonces, no quiso eso va a depender de la marcha verde. Eso depende, dice ella, de la discusión de la reforma tributaria. Es que si la marcha verde, si tú presionas a los sectores que deben pagar por el aumento de la presión tributaria, entonces ellos apoyan la marcha verde. Pero no, en este caso yo digo... Como los sindicalistas del transporte. Si tú lo aprietas... Pero ella plantea... democrática, recuerden lo que ella plantea es que eso va... Yo no creo que el éxito de la marcha verde dependa de ese No, yo no dije eso. Yo tampoco. Yo no dije eso. Yo estoy diciendo... Que puede influir. Que si tú aprietas un sector ahora mismo, cualquiera que sea, te chantajea con eso. Bueno, no es así? Pero el gobierno... de acuerdo. Además, acuérdate que la marcha verde... Pregúntaselo a la iglesia y cruza por el comercio. Pero sin eso, la marcha no, continúa. escúchame, es que la marcha verde no tiene cabeza. Si nosotros no ponemos un teacher verde ahora mismo y nos paramos ahí afuera, ya somos marcha verde. Eso no tiene cabeza. Entonces, lo que te quiero decir con eso es, si tuviera cabeza, deja de surtir el efecto que tiene. Pero en este caso, entonces, si tú presionas a los sectores que deben pagar impuestos, se ponen teacher verde y comienzan a pero no habrá pacto fiscal mientras la marcha pero verde... no habrá ese pacto sector fiscal. o no, la marcha verde continuará. La marcha verde no tiene cabeza, es la que marcha quienes verde pagan es quien impuestos, quiera. o sea, aquí es un Pero la pequeño marcha verde grupo. continúa. Oye, tú pagas impuestos. Ese sector no tiene Tú pagas cabeza. impuestos a los Sofía inmobiliarios, Montenegro. pero los ocupantes ilegales no depende pagan. de eso. Pregúntale a los Todo. sindicalistas Eury. si la sentencia del Tribunal Superior Administrativo se ha cumplido. ¿Se Pero cumplió? bueno, No. en el caso del pacto fiscal, Ni pagan lo que impuestos, está lo que están planteando es algo irregulares. elemental. Hay que fortalecer la administración tributaria, aunque ella no lo dijo. En el trasfondo yo entendí lo mismo que está diciendo el gobierno, es decir, no hay que crear nuevos impuestos, porque la política ya está trabajando en coordinación con el gobierno. Aquí han venido dos funcionarios del gobierno, de los principales, entre ellos el ministro de Hacienda, a ratificar que el gobierno dice no hay que crear nuevos impuestos. Lo que hay que fortalecer la administración tributaria, es decir, más efectivo enfrentando la evasión y poniéndole impuestos a los que no pagan. Eso es lo correcto, esa es la misma orientación. Pero trabajando en la ilusión, y no deje lo de la ilusión, porque la ilusión es la manera de evitar pagar impuestos Sí, legalmente. exacto. Evasión y ahí sí y que hay elusión. miles de millones de pesos. Bueno, pero eso es lo que dice el gobierno, está en eso, no crear nuevos impuestos. Y parece que el BID lo ratifica, eso es bueno, porque cuando tú tienes un organismo internacional, como ¿ustedes se acuerdan el problema del subsidio eléctrico? No tiene un socio. ¿Ustedes se acuerdan del problema del subsidio eléctrico? El Fondo Monetario diciendo, quítalo. Hubiera habido en República Dominicana una explosión social.
El gobierno se mantuvo firme. ¿Cuándo lo voy a quitar? Ahora, después de la planta de Punta Catalina, con una serie de elementos, pero no en esa situación. Entonces, qué bueno que el Banco Interamericano de Desarrollo esté también en esa orientación. Y finalmente, el tercer aspecto que también lo plantea la representante del BID, Flora Montealegre, es trabajar junto con el gobierno lo que tiene que ver con el pacto eléctrico y el área eléctrica. Dice que ella reconoce, tal y como se ha planteado, que uno de los graves problemas es el problema de distribución, porque la generación de alguna manera está en vías de estabilizarse. El problema es la distribución y que con eso hay una serie de programas y planes que están desarrollando junto con el gobierno. Es decir, ¿qué ha hecho, qué está haciendo el BID? Primero, reconociendo la fortaleza de la economía dominicana y trabajando en lo que ellos entienden, y todos entendemos, que son 3 áreas vitales fundamentales. Yo lo que destaco de esta declaración de esta representante internacional, que eso muestra la fortaleza interna de la economía, la fortaleza internacional de la economía dominicana y contribuye a precisamente esa marca país de que República Dominicana es un país, valga la redundancia, donde tú puedes invertir sin inconveniente, donde tú puedes ganar sin ningún problema en plano de la inversión que haga y de estabilidad. Eso tenemos que mantenerlo, porque la estabilidad económica, no me canso de decirlo cuando veo el espejo de Brasil y de Venezuela, la estabilidad económica siempre tiene un componente fundamental que es la estabilidad política. Por eso, un gobierno ejerciendo bien su función tiene que ser un gobierno que sepa respetar la institucionalidad y que otros también respeten la institucionalidad. El Sol de la Mañana.